Bendice, Señor, lo que habrás de decirnos, lo que habrás de hablarnos, que pueda ser de edificación para nuestras vidas, que Padre, hoy podamos aprender lo que tú quieres y lo que también nosotros necesitamos. En tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, es capítulo 2 de Primera de Pedro, y vamos a leer de los versículos 9, dijimos, hasta el versículo, ¿cuál, hermanos? 25. Dice así, yo lo leo, ustedes síganme con su vista, hermanos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación, al considerar vuestras buenas obras. Dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y dice el versículo 21, hermanos, que es el centro de lo que hoy vamos a estar compartiendo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Hermanos, el tema de hoy se llama siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Y mi pregunta a manera de reflexión es: ¿tú has estado alguna vez quizás entusiasmado, has quizás alguna vez interesado en alguna persona que te haya inspirado o que te haya animado a querer seguirlo? ¿Hay alguien que para ti sea un modelo de persona en la cual tú digas, pues a mí me gusta o me gustaría vivir como ella vivió? ¿Has en tu vida encontrado a alguien que te ha inspirado y que tú digas, me gustaría seguir los pasos o las enseñanzas o la manera como esta persona vivió? Muchas veces nosotros desde que somos pequeños leemos, o muchas veces nosotros conocemos, o muchas veces aprendemos de alguien y como que quisiéramos en un tiempo posterior ser como ellos. ¿Alguien te ha inspirado? ¿Alguien ha llenado tu corazón de esa manera? Bueno, un momento fue que comenté que siendo joven, siendo católico, decía yo, veía la representación en Semana Santa de la crucifixión, y decía yo, yo quiero
cuando sea grande quiero ser como Jesucristo, no quiero representar a Jesucristo. Y lo mencionaba yo, ¿no? Pelo largo lo tenía yo, barba no tenía yo, ni bigote, así es que era parte de lo que decía yo, eso no voy a poder, ¿no? Entonces, más sin en cambio, con el paso del tiempo pude ver que Dios me ha concedido eso, ¿no? El de representar a su Hijo Jesucristo precisamente por el conocerle y por el saber lo que hizo por mí, y porque dice que él es ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el decir soy cristiano, es decir que como cristiano pues debemos de dar ejemplo a la gente, ¿verdad? De que hay algo diferente en nosotros. Entonces yo creo Dios ha cumplido ese hecho para mí. Entonces, amén. Es lo que... Gracias, hermano. Quizás algunos pues nos inspiró algún líder, quizás algunos nos inspiró algún personaje que estudiamos en la historia, pero es cierto y damos gracias a Dios que muchos de los que hoy estamos aquí pues fuimos cautivados por nuestro Señor Jesucristo. Algunos escuchamos de Él, algunos recibimos algún pasaje, alguna ilustración, y nuestro corazón pues fue ganado, fue atraído por Jesús. Pues hermanos, de eso yo quisiera hoy hablar, porque dice Primera de Pedro 2:21, hablando aquí Pedro dice, pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y dice algo importante, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto significa que nuestro Señor, así como su nombre significa Dios con nosotros, pues no solamente vino del cielo para concretar el pago de nuestro pecado y en ese sentido darnos una vida nueva, sino hay algo más todavía hermoso. Dice la palabra que Él ha dejado pisadas, Él ha dejado huellas, Él ha dejado maneras por las cuales nosotros caminemos de tal manera que no nos perdamos. Así como cuando tú vas en un lugar y te pierdes, pero de repente encuentras unas pisadas, y esas pisadas te pueden conducir a la salvación o al lugar seguro, pues así dice la palabra, hermanos, que también nuestro Señor, cuando descendió y cuando habitó con nosotros, también nos dejó pisadas. Entonces, hermanos, tenemos que entender cuáles son estas. Déjame leerte los antecedentes, tú lo tienes en tu boletín. Dice, como resultado del ministerio de Jesús, mucha gente quiso seguirle una vez que sus vidas fueron regeneradas y restauradas. ¿Tú te acuerdas de alguien al cual nuestro Señor haya regenerado y restaurado? Hace rato ya hablamos de eso. Regenerar es que te cambie, que te haga una persona nueva, pero restaurado significa que Dios te permite que todo aquello que estaba alrededor de ti pueda ser restablecido. Hermanos, en la Biblia hay muchas personas que su vida pues la tenían prácticamente deshecha, y no solamente Dios los cambió en personas nuevas, sino que les dio la posibilidad de rehacer lo que ellos habían destruido. ¿Recuerdas a alguien? ¿Qué me dice de alguien que haya venido a Jesús y que su vida haya sido regenerada y restaurada? La mujer samaritana. La mujer samaritana, ya la estuvimos estudiando, muchos. Y bueno, mucha gente, hermanos, quiso seguirle. Ve tú Mateo 4:20 y ve también Mateo 4:22. ¿Qué nos dice Mateo 4:20, hermanos? Si lo tienes a la mano, te pediría que lo leas con voz audible para que escuchen todos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿De quién está hablando Jesús? ¿O de quién está hablando el evangelista aquí? De dos discípulos, de Andrés y de su hermano Pedro. Y si vemos el versículo 22, ¿qué nos dice? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca, y ve cómo añade, y a su padre le siguieron. Y está hablando de los hijos del trueno, ¿sí o no? ¿Cuáles son los otros dos hermanos que eran pescadores y que siguieron a Jesús inmediatamente?
Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Así es, Jacobo y Juan. Entonces, hermanos, muchos inmediatamente le siguieron, pero también es cierto que otros que quisieron seguir inmediatamente a nuestro Señor, pues nuestro Señor les pidió que retribuyesen quizás algo que tenían pendiente en su vida. ¿Qué le dijo al leproso en Mateo 8:4 nuestro Señor Jesús? Y alguien busque Marcos 5:19. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Así es. Jesús le pide al leproso que vaya y que pague la ofrenda que estaba establecida para que entonces le pudiera seguir. ¿Y esto qué significa? Pues que si nosotros tenemos algún pendiente, hermanos, parte de esa regeneración y restauración, pues es también, hermanos, dejarlo en paz, vamos, dejarlo en ese sentido completamente cerrado, ello que nos pudiera estar impidiendo esa libertad en Dios. Y ve lo que dice Marcos 5:19, aquí está hablando del gadareno. ¿Qué le dice al gadareno? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Este hombre gadareno quería seguir inmediatamente a Jesús. Una vez que estaba vestido, que estaba en su sano juicio, este hombre quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dice: mira, vete y cuenta a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque ella quería seguir a Jesús, y no es que Jesús en ese momento pues le dijese que no, sino más bien le quiso recordar que tenía una prioridad. Predicar. Y esa prioridad, no, antes que predicar, esa prioridad era que tenía que ir a retribuir a su familia el tiempo en el cual él había estado pues lejos de ellos. Y hermanos, muchas veces así pasa cuando nosotros venimos a nuestro Dios, y cuando Dios nos transforma, Dios nos dice: ahora ve y paga lo que está establecido. Si tú tienes una deuda pendiente, finiquítala. Si tú tienes a un padre que abandonaste, a un hijo que abandonaste, vete y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice: de igual forma, hoy mucha gente está siendo restaurada y llamada por Jesús para seguirle, siendo atraídos por las promesas y nueva vida que Él les ofrece, pero que sin embargo ante las dificultades y afanes de la vida terminan claudicando o viviendo vidas sin fruto, vidas estériles y sin rumbo. ¿Dónde está esto? Nos dice Mateo capítulo 13 versículos 21 y 22 esto. ¿Quién me lee Mateo 13, 21? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así es. Mucha gente, hermanos, quiere seguir a Jesús porque escucha sus palabras, porque escucha lo que Jesús les ofrece, y mucha gente animadamente dice: yo sigo, yo quiero eso para mi vida. Pero dice la parábola del sembrador que cuando vienen las dificultades, cuando vienen las persecuciones, pero también cuando vienen los afanes de la vida, porque nos dejamos afanar, pues muchas veces nosotros, hermanos, claudicamos. Muchas veces cuando somos jóvenes decimos a Dios: Señor, mi vida es tuya. Pero de repente pasan los años y uno dice: oye, ¿dónde está esa decisión que tú tomaste? A mí me acuerdo que una vez me habló un amigo de la juventud y me dijo: oye, Juan, ¿eres pastor? Y yo le dije: no. Dijo: ¿cómo que no eres pastor? Si ambos éramos jóvenes cuando Dios nos llamó. Dice: ¿y a ti Dios te llamó? ¿Y a ti Dios te habló? Dice: ¿cómo que no estás sirviéndole a Dios? Y yo recordé y dije: es cierto, cuando yo era joven, yo levanté mi mano y yo dije: Señor, yo te quiero ser útil, yo te quiero servir. Pero vienen los afanes de la vida y de repente nos volvemos estériles, dejamos de dar el fruto que Dios quiere, porque nos entrampamos, hermanos, en muchas situaciones, y entonces, hermanos, ese llamamiento, ese seguir a Jesús se queda ahí. Dice: sin embargo, nos dice el apóstol Pedro que Jesús, hermanos, nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas.
a fin de que no nos extraviemos. ¿O saben qué es lo peor, hermanos? Que regresemos a nuestra vida pasada. Y hermanos, esto es importante. Tú no regresas a tu vida pasada por el hecho de que andes haciendo lo que antes hacías, simplemente porque tú renuncies a seguir a Jesús en tu corazón, ya renunciaste o regresaste a tu vida pasada. Ve lo que dice Hechos capítulo 7 versículo 39, vayan teniéndolos pronto para leerlos. Hechos 7:39, ¿qué dice? Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amén, hermanos, qué tremendo este versículo, porque está hablando Esteban y dice que en el tiempo antiguo, hermanos, ya cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y, hermanos, ya estaba en el umbral para llegar a la tierra prometida, ¿saben lo que hicieron? Dice que en sus corazones se regresaron a Egipto. Qué tremendo. No lo tuvieron que hacer físicamente. Y muchas veces pasa eso con muchos cristianos. No están yendo hacia el llamado de Jesús, tampoco han regresado a su vida pasada, pero en su corazón, hermanos, están en el pasado. En su corazón están en su vida pasada. En su corazón, hermanos, están regresando a la esclavitud de Egipto. Entonces, hermanos, por eso es tan importante este pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo he dejado huellas. Tú no tienes que andar pensando, tú no tienes que andar inventándote caminos. Yo ya lo dejé, solamente camina mis propias pisadas. Hermanos, ¿cuáles son estas pisadas y cómo podemos reconocerlas y aplicarlas a nuestro diario andar con Dios? Porque, hermanos, yo puedo serle fiel hoy a Dios, pero esto no significa que yo mañana le vaya a ser fiel. ¿Sí me entienden? Yo puedo estar lleno de Jesús y puedo seguirle, pero esto no significa que mañana lo vaya a hacer. Entonces son todos los días, hermanos, todos los días tengo que agarrar y caminar las huellas que mi Señor dejó para que yo ande por ellas. Porque de lo contrario, hermanos, yo me voy a perder y yo voy muy rápido a claudicar y a regresarme. Entonces, ¿cuáles son estas pisadas para que nosotros las caminemos? Y vean esto, hermanos, ¿cómo pudiéramos reconocerlas así como los senderos del mar? Hermano, ¿tú sabías que hay senderos en el mar? ¿Tú sabías que hay caminos en el mar a través de los cuales las embarcaciones pueden llegar de un lugar a otro? Pues ve lo que dice Salmo 8:8. Lean, por favor, Salmo 8:8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sabes que una persona que un día escuchó y leyó este salmo, y entonces él dijo, esto significa que en el mar hay caminos, y los encontró? Y hermanos, de ahí vienen las cartas de navegación, porque un barco puede llegar hasta otro lugar porque hay cartas de navegación, y esas cartas están en función de senderos. Hermanos, nuestro Señor es perfecto, ha dejado todo claramente establecido. Tú no tienes que imaginarte para tu vida cristiana cosas que no están en lo que Él nos ha dejado. Hermanos, ¿cuáles? Quisiera hoy hablar de tres grandes pisadas, tres grandes pasos que pudiéramos entender, aplicar a nuestra vida. El primero, hermanos, nuestro Señor Jesús tuvo una dependencia total del Padre. Y vamos a ver qué significa. Jesús no hacía nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Ve qué dice Juan 5:19 y Juan 5:30. Quien lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. Juan 5:19. Responde entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo y así. Todo lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Hermanos, nuestro Señor no se mandaba a sí mismo. Él lo que veía hacer al Padre, eso hacía. Hermanos, qué gran enseñanza tenemos en Jesús. ¿Qué dice Juan 5 ahora, versículo 30? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así justo. Mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Mi juicio viene de Dios y mi justicia viene de Dios. Hermanos, Jesús guardaba una total dependencia y comunión con su Padre, hermanos. De igual forma, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino lo que vemos hacer a Jesús, debiendo ser Jesús la raíz de nuestras motivaciones y acciones. Hermanos, aún nuestras motivaciones tienen que ser generadas por Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 5? Hermanos, este versículo es crucial en la palabra y es crucial para nosotros entender la voluntad y el caminar con Dios. ¿Qué dice Juan 15, 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, esto es una gran verdad. Si tú dices que tienes fe, es mentira. Si tú dices que tienes amor, es mentira. Si tú dices que tienes fortaleza, es mentira. Todo cuanto tenemos nosotros es de Dios. Y hermanos, muchas veces batallamos porque pensamos lo contrario. Y entonces pensamos que somos fuertes, pensamos que tenemos fe, pensamos que tenemos sabiduría. Hermanos, el corazón es engañoso. El único que tiene todo es Jesús. Hermanos, Jesús es nuestra fuente, así como para Jesús su fuente es el Padre. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada que no veamos hacer a Jesús. Así de sencillo. Cuando tú tengas una situación y quieras resolverla, simplemente pregúntate qué haría Jesús en tu lugar. No te preguntes lo que tú harías, o no vayas con tu papá a preguntarle lo que él haría, porque él se puede equivocar. Yo cuando era joven en la casa teníamos otro hermano joven como nosotros, pero mayor, y como que a veces que él era como que nuestro hermano guardián. Y yo una vez me acuerdo que fui como que ya estaba dormido para ver si me daba un permiso para ir a un lugar que no debía, y entonces le empiezo a decir, oye José Luis, y entonces él me contesta y me dice, haz lo que Dios ponga en tu corazón. Así de sencillo. Le dije, no, José Luis, entonces, ¿para qué me dices algo? Haz lo que Dios ponga en tu corazón. Hermanos, no tenemos que hacer otra cosa que lo que Jesús haría en nuestro lugar. Así de sencillo. No entres en debates, no vayas con tu comadre a ver qué te dice tu comadre. No, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Tenemos que llenarnos, hermanos, y deleitarnos de la palabra de Dios, de tal manera que cada paso que demos diariamente esté alumbrado por su guía y voluntad. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Muchos nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y sabes por qué es este versículo? Porque en el tiempo antiguo tenían una lámpara en los pies, y entonces cuando daban un paso les alumbraba el poder dar el siguiente, hermanos. Yo me acuerdo una vez, nos quedamos atrapados en las cumbres de Aculcingo, de Orizaba para Tehuacán. Hermanos, la neblina más espantosa que puede haber, no ves ni siquiera medio metro adelante. Yo he conocido de gente que suben a una persona en el cofre, y el que está en el cofre le va diciendo, dale, dale. Hermanos, esa vez me acuerdo que fue una experiencia tremenda de decir, oye, qué difícil es las tinieblas o no ver nada. Hermanos, esa es la ilustración del salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Quieres no perderte? Deja que la palabra de Dios sea la que te ilumine y la que te guíe. Que no seas tú. Para no ser guiados por nuestro propio corazón, porque dice Jeremías 17:9, todos lo conocemos. ¿Qué dice? Jeremías. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Tu corazón te va a decir lo que tú quieres. Tu corazón te va a decir lo que tú anhelas escuchar. Pero cuando vas a la palabra es clara, y la palabra te dice lo que tienes que hacer. ¿Qué dice también, hermanos, Romanos 12:2?
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, si nosotros no nos estamos viendo en Jesús, nos vamos a moldar muy fácilmente a lo que este mundo diga. Muy fácilmente, hermanos. Por eso dice Romanos, no os amoldéis, no te hagas semejante a la forma de este mundo. Así como esa plastilina que se moldea conforme a la imagen que tú quieres darle, dice Dios, no te amoldes a este mundo, amóldate a mí, a lo que yo quiero de ti. Hermanos, por eso nuestro Señor pudo cumplir su propósito. Estando para ir a la cruz, Él mismo dijo, Señor, ojalá y pudiera pasar esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, nuestro Señor nunca dejó de ver a su Padre y nosotros nunca debemos dejar de ver a Jesús. En el momento que tú dejes de ver a Jesús, ya lo vimos, renuncias a la fuente de agua viva por tu cisterna de agua sucia, de agua que te va a hacer daño. También es cierto, cuando tú dejas de ver a Jesús, dice Juan 15, eres como una rama que se empieza a secar, porque deja de tener lo fresco y la savia de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera pisada, hermanos? ¿Cuál es la primera pisada que nosotros tenemos que caminar? Una total dependencia de Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo vas a tener una dependencia de Jesús? Conociéndolo. Si tú no conoces la palabra de Dios, lo que cualquiera te diga te va a confundir. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo conocer a Jesús si no conozco su palabra. Y hermanos, esto significa que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Segundo, hermanos, tenemos que tener una plena comunión con el Padre. De muchas formas y en repetidas ocasiones leemos en la palabra cómo Jesús apartaba tiempo para la oración. No le importaba si el día había sido pesado, no le importaba si le había dado de comer a multitudes. Hermanos, dice la palabra que cuando ya despedía a la gente, se apartaba a orar, y muchas veces, hermanos, le llegaba el amanecer orando. Pero también es cierto que él se levantaba muy temprano para orar. Ve lo que dice Mateo 14:23 y Lucas 6:12. ¿Qué dice Mateo 14:23? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Hermanos, nuestro Señor tenía días complicados. Liberar a una persona de demonios, sanar enfermos, darle de comer a las multitudes no era fácil. Terminaba su día cansado. Sin embargo, dice que se apartaba a lugares solos y le llegaba la noche y él estaba orando. ¿Qué dice Lucas 6:12? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero dice también Marcos 1:35. ¿Qué dice Marcos 1:35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose, hermanos, muy de mañana, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. De esta manera Jesús no solamente conocía la voluntad y la guía de su Padre para sus acciones, sino, hermanos, y esto es muy importante, hermanos, Jesús no hacía esta vida de oración solamente por tener la guía de su Padre para lo que tenía que hacer, sino también dice la palabra que Jesús, hermanos, se recreaba en la oración. Ve lo que dice, hermanos, Isaías 56:7. ¿Qué dice Isaías 56:7? Yo los llevaré a mi santo monte. Y lo revelaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar,
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Hermanos, la oración es recreación. Cuando Jesús oraba, hermanos, no solamente podía entender la voluntad de Dios para su vida, para sus decisiones, sino que también, hermanos, se recreaba. Es como un niño, hermanos, cuando sale al recreo, pues sale precisamente a despejarse, pero también a descansar. Hermanos, la oración es recreación. Jesús, a través de la oración, se transportaba hasta su casa celestial, y hermanos, esto le permitía tener la perspectiva de su vida. Hermanos, la oración es muy importante. Nuestro Señor se fortalecía y se llenaba de perspectiva a través de la oración. Hermanos, queremos no perdernos, queremos estar seguros en lo que estemos haciendo todos los días. Tenemos que estar descansando en oración, porque de lo contrario, ¿cómo dejas que Dios te hable? De lo contrario, ¿cómo le expones a Dios tu necesidad? Vamos a pensar que tú tienes una decisión muy difícil que tomar. ¿Cómo la vas a tomar tú si no la has puesto en las manos de Dios? ¿Cómo vas a decidir tú si no le has pedido al Señor que te alumbre en esa decisión? Y por eso es importante venir a Dios. Hermanos, tú podrás decir: estoy muy cansado, mi día es muy difícil, tú no conoces lo que yo hago. Yo no sé, todos estamos así, y a lo mejor, hermanos, unos estamos más cargados que otros, pero una cosa te digo: en tanto tú no apartes tiempo para orar, más cargas vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque tú estás queriendo resolver tus problemas y los haces más grandes cuando no los pones en las manos de Dios. Porque cuando tú le pones a Dios una situación, hermanos, Él obra por ti, y Él te impide que decidas algo que te puede llevar a la cárcel o te puede quitar años de libertad. Hermanos, entonces vean qué tan importante es venir a Dios. Pero no solamente es eso el atractivo. El atractivo es que tú descanses en tu Creador. El atractivo es que tú te deleites en Él y te levantes renovado. Hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesús podía recobrar la perspectiva, la fortaleza, el vigor? Porque se deleitaba con su Padre. Su Padre estaba en el cielo, estaba Él en la tierra, pero a través de la oración, hermanos, abrazaba a su Padre. Hermanos, nosotros podemos abrazar a nuestro Padre. Nosotros podemos deleitarnos en nuestro Dios a través de la oración. Pero, hermanos, requiere compromiso. Si nosotros no tenemos el compromiso de la oración, hermanos, ¿sabes qué es lo que está gobernando en nuestra vida? Pura emoción. Pura emoción. Jesús le dijo a Nicodemo: lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu Santo es. Porque hoy vemos a gente y a cristianos completamente estériles, porque su vida de oración, hermanos, no existe. No hay tiempo para orar. Y si no oras, ¿cómo vas a leer? Porque la oración es la que te anima a leer. Es como un ciclo en el cual todo te abastece, hermanos. Entonces, segundo, hermanos, plena comunión. Tercero, hermanos, discerniendo los tiempos y situaciones vividas. La dependencia y comunión de Jesús con el Padre le permitían vivir discerniendo cada tiempo y cada situación que se le presentaba. Y vean esto, hermanos, a tal punto que aún podía reconocer lo que no procedía de Dios en sus propios amigos y discípulos. Hermanos, ¿qué le dijo a Pedro? Ve lo que dice Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, a su propio discípulo, a Pedro, le está diciendo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, cuando Jesús le comparte o les comparte a los discípulos que va a ir a la cruz, Pedro le empieza a reconvenir y a decir: Señor, no te suceda esto. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Pedro?
pensando no en las cosas de Dios, pero también es cierto, ¿sabes, hermano? Estaba siendo un instrumento de Satanás en ese momento para impedir la obra de Dios. Hermano, ¿sabes dónde se levanta más gente para que tú no hagas la obra de Dios? En tu familia. Y muchas veces tu esposa te puede estar pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Tu esposo, tu novio te puede estar diciendo algo que va en contra de lo que Dios establece, pero como tú no tienes esa dependencia en Dios, porque como tú no estás teniendo ese tiempo de comunión con Dios, pues tú no estás teniendo discernimiento. Y entonces tú estás haciendo lo que menos quiere Dios y lo que el enemigo está queriendo. Hermanos, el enemigo es muy sutil. Y el enemigo a través de tu propia familia te va a hacer que impida que hagas la obra de Dios. Por eso, hermanos, Jesús reprendió a la gente mencionándoles que bien sabían distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Ve lo que dice Mateo 16:3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene a remoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Ve lo que les está diciendo Jesús. Les dice, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, porque si ven nubes dicen va a llover, si no ven nubes dicen no va a llover. Dice, pero no sabéis distinguir las señales de los tiempos. Hermanos, ¿qué pasa cuando tú no tienes discernimiento? No estás identificando las señales de los tiempos, no estás viendo los cambios, no estás viendo que te viene una situación. Y dice el proverbio, muchas veces caminas por la calle como el simple, como aquel que ve que le viene a pegar algo y no se quita porque simplemente no se apercibe. Hermanos, ¿qué tenía Jesús que nosotros no tenemos? Primero, dependía completamente de su Padre. Segundo, él tenía una comunión plena con Dios, pero también es cierto, y esto es quizás de lo más difícil que uno pueda tener, discernimiento. Hermano, ¿cómo discierno esta situación? Decía Cristi, ¿cómo discierno qué propósito hay atrás de esta situación que se me está presentando? Muchas veces pensamos que son situaciones cotidianas y sencillas, a veces no nos damos cuenta que detrás de cada una de estas situaciones se pudiera estar levantando algo que nos quiera tentar. Y entonces tenemos que tener bien acusado, bien agudo ese sentido espiritual para decir, Señor, dime cómo puedo hacer esto. Conclusión, y dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Jesús debe de andar como él anduvo. Así de sencillo, así dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Jesús debe de andar como él anduvo. Y dice aquí, hermanos, dejemos de ser místicos. Muchas veces, hermanos, queremos inventar nuestra propia religión, queremos inventar lo que no está escrito en la palabra, y hay mucha gente que hoy vive de reprender demonios en lugar de pedirle perdón a Dios y arrepentirse de sus pecados. Y mucha gente practica ello y dice, no, es que seguramente tú tienes este demonio, hay que reprenderlo de tu vida. Pero hermanos, eso no es, en ningún lugar está en la palabra de Dios. El pecado no es un demonio, el pecado es tu propia concupiscencia que tú has dejado crecer y concretar. Y lo que la palabra te dice es que te arrepientas de ello. Muchos hablan de declarar, y todo es declarar, y declara esto y declara aquello, pero no puedes declarar lo que no está en la palabra, siempre y cuando, hermanos, primero te arrepientas. Porque ¿cómo puedes declarar una bendición cuando no estás en paz con Dios? ¿Cómo puedes declarar una bendición cuando Dios te dice que te arrepientas de tu pecado? Cuando simplemente estás en enemistad con Él y con los demás. Hermanos, muchas veces así la gente vive en la vida, vive de manera muy mística, y muchas veces no entiende por qué le vienen las situaciones, pues porque no está caminando en las pisadas que Jesús ha establecido. Hermanos, están muy fijas, están muy firmes, solamente tenemos que caminar por ellas. En verdad, hermanos, que a partir de esto, ustedes, uno,
decidan leer su Biblia, hermanos. No se conformen porque hoy en los celulares tenemos la palabra escrita. No hay cosa mejor que una Biblia en papel, la cual todos los días tú la estés estudiando y la estés rayando y le estés haciendo apuntes y estés marcando un texto y en el día estés reflexionando en él. Hermanos, esta palabra de Dios no es una vez la que tenemos que leerla. Tenemos que leerla en nuestra vida por lo menos 10 veces. Hay personas que la han leído 50 y siguen deleitándose en ella. En verdad, hermanos, muchos se contentan porque en el celular la tienen, pero es un pretexto para no leer la Biblia, porque ni tienen continuidad, ni tienen seriedad para leerla. Hermanos, por lo menos 3 capítulos, comprométete a leer al día de la palabra y en un año casi la tendrás leída. Por lo menos 3, ideal 5 versículos. Y vete de corrido, empieza el Antiguo Testamento, el Nuevo, pero vete de corrido. Y hoy me toca esto, y si no lo pudiste leer en la mañana, en la noche, pero hermanos, si no conocemos la palabra, estamos perdidos. Lo que nuestro corazón, lo que la comadre, lo que el apóstol, según esto, entre comillas, de otra iglesia te diga, vas a pensar que es la verdad. Y hermanos, son mentiras lo que te enseñan. Segundo, ten un tiempo de oración. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿acaso no pudiste orar 1 hora? ¿Acaso no pudiste orar 1 hora? Hermanos, lo mínimo que el Señor nos pide es 1 hora de oración. Sea en la mañana, sea en la tarde, a la hora que tú creas más mejor. Nuestro Señor en la noche se apartaba, tenía su tiempo de oración. Él no podía exponerse, imagínate, al otro día sabía que el enemigo iba a ir contra él con todas sus fuerzas. Él no podía decir: este día no oro, este día no descanso en Dios. Hermanos, dice en Lucas que cuando Satanás lo tentó, ve lo que dice al final. Una vez que Jesús salió adelante, dice, y que por un tiempo lo dejó. O sea, Satanás regresaba, hermanos. Hermanos, comprométete. Ten un tiempo de oración. Ten un tiempo de oración. Un día me encantó que yo busqué a un amigo, me contestó su esposa y me dijo: está en su tiempo de oración, ¿le puedes hablar en 1 hora? Y dije: gracias a Dios. Porque así debe de ser, hermanos. Tenemos que tener un tiempo en el cual nada te distraiga. Y si te hablan, que tu esposa diga: está ocupada, está con el Señor y no atienda a nadie más, ni a mí. Porque, hermanos, Él es el dueño de nuestro tiempo. Y si queremos pisar fuerte, hermanos, la oración se nota. Una persona que ora, hermanos, se nota. Es una unción que nadie le quita. Y tercero, hermanos, ten discernimiento. No camines en la vida ligeramente. Toda situación, por sencilla que sea, ante Dios ponla y que Dios te dé su discernimiento. Te están pidiendo que les firmes algo en blanco: Señor, ¿será correcto que haga esto? Viene la vecina que ni conozco y me está pidiendo el aval, que sea fiadora de ella en la casa, en la caja de ahorros. Señor, ¿será correcto que lo haga esto? En mi trabajo me están diciendo que si yo encubro esta situación me van a dar una mejor opción de trabajo. Señor, ¿será correcto eso? Mi hija, mi hijo me está pidiendo ir a tal lugar, me dice que no me apure, que va a regresar con bien. Señor, ¿será correcto eso? Hermanos, todos los días estamos viviendo situaciones así. Estamos en un país muy complicado. No podemos ser ingenuos. Tenemos que tener discernimiento. Aún si tu esposa te dice: no, ¿por qué vas a la iglesia? Quédate aquí conmigo. Mira, juntos leemos la Biblia. Apártate de mí, Satanás. Yo tengo que estar en la casa de Dios. Para mí eso es más importante. ¿Quieres que yo te cuide a ti? Tengo que cuidar a mi Dios. Si una esposa entendiese eso, hermanos, le diría al esposo: esposo, ten tu lonche, vete a la iglesia, vete a alabar a Dios, porque yo sé que es una bendición para ti alabar a Dios. Hermanos, porque uno ve la bendición cuando uno ve que el otro está consagrado a Dios. Entonces, hermanos, hay 3 huellas ahí muy firmes. Vivámonos esta semana, comprometámonos esta semana. Y yo te digo una cosa: va a ser diferente tu vida, no va a ser la misma, porque a partir de ahí te va a deleitar esto. Entonces la siguiente semana la vas a querer tener así, y cuando te des cuenta se te van a ir los años.
y eso es una bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hora, te damos gracias por este tiempo. Señor, bendice tu palabra, alúmbrala delante de nuestras vidas. Padre, tú tienes poder para que pueda ser incrustada y grabada en nuestro corazón. Padre, yo solamente la comparto, yo solamente la transmito, pero no puedo hacer nada más. Yo soy humano, yo soy hombre, pero tú eres espíritu. Y dice tu palabra, Señor, que Padre, tú puedes transformar nuestra vida a través de escribir tu palabra en nuestros corazones. Yo te pido por los que estamos en este lugar, tú conoces sus vidas, tú conoces lo que están viviendo, tú conoces las decisiones que están tomando, tú conoces, Señor, oh Dios, lo que ellos están pensando. Yo te pido que tú les hables, yo te pido que tu Espíritu Santo haga un milagro, descienda desde los cielos y quebrante sus corazones y los vivifique. Así como dice Isaías, el Dios poderoso, el Dios santo y el Dios sublime, que habita la altura y que habita la santidad, también venga y habite con estos humildes, con estos quebrantados de corazón, para vivificar sus espíritus. Oh Señor, si hay alguien en esta mañana que ha sido movida, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que ella pueda ponerse de pie. Yo te pido que ella pueda decirte, Señor, perdóname porque he querido hacer las cosas por mí mismo, porque he querido hacer las cosas por mí misma, pero hoy entiendo, Señor, que quizás ha sido una vida muy mística, una vida no basada en lo que tu palabra dice y aún en el ejemplo que tú nos dejaste. Si hay alguien que hoy lo reconoce, si hay alguien que dice, Señor, yo quiero caminar de acuerdo a tus pisadas, de acuerdo a tu ejemplo, y a partir de hoy lo voy a hacer, levántese y dígale, Señor, ahora y de ahora en adelante quiero caminar como tú caminaste. No quiero ser el mismo, Señor, no quiero ser ya una persona que su pensamiento la guíe, sino el pensamiento, la voluntad, las decisiones tuyas. Hermanos, eso fue lo que a nuestro Señor le costó la vida, el decir que Él era Dios, el decir que Él era el Hijo de Dios y que si querían ver al Padre lo vieran a Él, porque Él no hacía nada que el Padre no hiciese, y eso a la gente le molestó, pero era la verdad, porque Él manifestaba lo que su Padre le daba a hacer. Si hay alguien, Dios bendiga y fortalezca y aún afirme esta decisión en tu vida, de tal manera que cada día pueda ser así, una recreación en Dios, una guianza, una plenitud, una comunión en Dios. Dios bendiga y lo fortalezca y lo acompañe. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por estar juntos, por tu palabra. En tu nombre, amén.